Empezamos el monográfico, un monográfico que, como bien decía Daniel, tratará sobre un tema muy querido por todos los oyentes. De hecho, es uno de nuestros temas insignia, ¿no?, que nos definen como programa y que hacía tiempo que no se paseaba por este estudio, por estos micrófonos. Es el tema de los seres imposibles, de estos humanoides, me atrevería a decir, humanoides contemporáneos que se han gestado en los últimos 10-15 años como mucho y que han calado hondo en los registros, en las crónicas, en los libros de humanoides, como por ejemplo el de Albert Rosales. Sí, seguramente como el de Albert Rosales. De hecho, uno de los casos, uno de este tipo de seres, lo conocimos a través de Albert Rosales y va a ser un tipo de ser que repite hoy aquí, y de hecho va a ser el primer inconcebible, el primer humanoide de la nueva hornada del que hablaremos. Y fíjate que yo, porque no sabía, no recordaba que íbamos a grabar hoy este programa en vídeo, porque si no hubiera traído los libros en formato papel. Pues Daniel, de Albert Rosales. Te lo dije, lo dije. Pero uno olvida a veces las cosas, ¿no? La vida a veces se impone y... ¿Qué me quieres decir? Sí, entonces yo iba a traer los libros de Albert Rosales para que pudieran verlos los oyentes, ¿no? Lo bonito que queda, todos los casos de humanoides ahí en papel, libro gordo, con sus colores, con su portada, con sus prólogos, con su todo. Pero ¿qué ha pasado? Que la vida pues irrumpe, ¿no? La vida irrumpe de manera dramática y te hace olvidar de que íbamos a grabar por fin en medio, ¿no? Así es. Y eso era lo que yo quería comentar. Me alegro mucho. Albert Rosales, efectivamente, nuestro compañero de Miami, este hombre de los humanoides que tantas veces ha colaborado con nosotros, por fin se ha decidido a lanzar en formato físico, también en ebook, el recopilatorio de los Journal of Humanoid Studies. Exacto. Primero tenemos el de... creo que es... Están separados por años, ¿no? Por periodos. Uno corresponde a la segunda mitad de los años 90, que es el primero que ha lanzado, creo que va del 93 al 98, seguramente 99. Lo pondremos por algún lado en la edición de vídeo, que se vea la portada del libro. Y luego el otro es del 2000 aproximadamente al 2008 más o menos, o 2004 creo, 2004, sí. O sea, llegan hasta 2004. Bueno, no, irán saliendo cada vez más, pero realmente estos son los que están en papel. Bueno. Y su intención es cubrir, pues... Me comentó él en privado que incluso quería hacer un volumen especial. Bueno, ir haciendo una serie de volúmenes, pero que se retrotrajeran incluso a antes de Roswell. Muy bien. Ya él tiene el material. Unos buenos volúmenes ahí. Es el hombre de los humanoides. Sí, eso sí, claro. Sin faltar eso de siempre de este es el último recopilatorio que hago. Bueno, eso también es cierto. Es un poco como... Es el Judas Priest del misterio. Es el Judas Priest del misterio, porque Judas Priest siempre dice que se va y vuelve, ¿no? Siempre dice que se van a disolver y que lo van a dejar, pero no lo dejan. Porque hay cosas como tú y yo te decía, ¿no, Alejandro? La vida se impone y hay fuerzas en la vida que una, en el caso de Albert Rosales, es que no puede dejarlos. No puede dejar los humanoides en que quiera. Están ahí. Humanoides de nueva hornada, ¿no? Podríamos llamarlo así, humanoides como los Black Eyed Kids, nuevas generaciones, como los Grinning Man, que de hecho, bueno, los Grinning Man nos ajustarían a la nueva hornada, ¿no? Porque tendrían su origen precisamente en la época próxima al Mothman, ¿no? Hatman, y quizás tengamos más por ahí reservados para una segunda entrega. Quizá no. Me dejo también los Stickman, que son los que vas a hablar tú. Los hombres palo. Los hombres palo, que yo me imaginaba en un momento aquellas animaciones que creo que eran chinas o así, que era un monigote muy simplemente dibujado con unos palos que se fundía todo. No es eso, ¿no? No son eso, los Stickman. Bueno, pero tienen alguna relación, ¿eh? ¿Sí? Sí, ya lo comentaremos. Pues vamos a empezar este monográfico con un tipo de humanoide del que ya hemos hablado aquí, que es el del Black Eyed Kid. Los Black Eyed Kids, que no es el nombre de ningún tipo de grupo musical. No, pero como sabéis. Tiene flow, ¿eh? Tiene flow, tiene body, tiene sabrosura. Black Eyed Kids, como sabéis, esos extraños hombres, más que hombres, chicos, muchachos, indeseables, chicas, muchachas, de aspecto paliducho, de comportamiento también inquietante y sobre todo una característica fundamental, de hecho la característica que le da nombre, ¿no? Un desprendimiento de córnea bastante grave. Básicamente, ¿no? Esos no te pases, esos ojos completamente negros, ¿no? Que parecen huecos, pero no, son negros. Es como si tuvieran, de hecho, el cáncer negro de Expediente X. Se hubieran echado una bolsa de sepia en la cara también, ¿no? En fin, ¿no? Esos conceptos tan agradables, ¿no? Que compartís aquí con nosotros y los oyentes de Terra Incógnita. Me voy a ir a un caso ocurrido una fría madrugada de invierno del año 2008 en la localidad de Lancaster, en Pensilvania,
Y nuestro testigo, nuestro protagonista es un tal David Jenkins, que, bueno, pues como digo, esa noche decidió recorrer las 40 millas, ¿no? Las 40 millas que separan su localidad, York, de la de donde vivía su amigo, que es Lancaster, donde se va a producir, pues, lo que vamos a comentar ahora, lo que voy a comentar ahora. Y es que tenía una cita pendiente desde hace un año con su amigo, con un amigo que vivía, como digo, en Lancaster, y se tenían que poner al día porque, bueno, había muchas cosas que contar. Como sabía que su amigo pues vivía en una zona donde era complicado el encontrar una plaza de parking, decidió pues ir a lo seguro. Así que se fue, una cosa que entiendo yo que si se da la oportunidad pues tenemos que hacer, pues a esos parkings, a esos garajes públicos de diferentes plantas donde solo se puede aparcar. ¿Tú crees que esto tenemos que hacerlo? Hombre, si se da la oportunidad, Bien. si se da la oportunidad porque no puedes hacer otra cosa para buscar parking, pues Es que ya Lo que nos- viene a es ser- recomendable, ¿no? Si es gratis. Ya nos veo grabando un programa en un garaje. No iba por ahí. No iba por ahí, pero bueno, nunca digas nunca, ¿no? De momento tampoco andamos muy desubicados en ese sentido. Como decía, el amigo David Jenkins, porque ya conocía que aparcar por la zona de su colega iba a estar complicado, pues decidió aparcar su coche en la tercera planta de un garaje. Y, bueno, pues hasta ahora no estamos viendo que tenga ningún misterio. Llegó a casa de su amigo, pues lo típico, ¿no? Lo que podéis imaginar, que de hecho sucedió así. Se pusieron a echar unas partiditas a la Play 2, seguramente al FIFA o al Madden, unas cervecitas de por medio, ¿Cuál Expediente X? o al Expediente X, quién sabe, pero ese no tiene cooperativo. Y a contarse las penas y las glorias que les deparaba la vida. Bueno, se ve que tenía que madrugar o que estaba cansado o que, bueno, tenía tiempo ya por delante porque tenía que recorrer, como digo, esas 40 millas hasta su casa en York, que la fiesta, el encuentro, terminó sobre las 12:30 de la madrugada. Pero lo que no sabía es que en breves minutos iba a tener otro tipo de encuentro. Un encuentro desconcertante. Así que, como digo, salió a las 12:30 de casa de su amigo, recorrió las calles hasta llegar otra vez al garaje donde había dejado su coche, se introduce en él, enciende el motor, hace contacto, ¿no? Todo. Deja por unos minutos antes de arrancarlo para que se caliente el coche. Y Este señor me escuchó a mí en uno de mis primeros programas. donde esas recomendabas eso, ¿no? Sí, sí. Quién sabe, ¿no? En este caso, como digo, ocurre en el año 2008. Creo que no se produjo. Bueno, no lo sé. Quizás Precox. lo escucho después. Precox. Amigos, se introduce en el coche David Jenkins. Espera que el motor se caliente un poco. Se agacha para coger ahí en la guantera un CD de hip hop que siempre le acompaña en los viajes de carretera. Lo introduce en el 50 Cent. reproductor. No sabemos si es 50 Cent. De hecho, él comentaba que era old school hip hop. Pues fíjate. Lo coge, lo introduce, le va a dar al play, le da al play. Pero además de la música, otro sonido se escucha en ese mismo momento. No me digas. Un sonido que correspondía a alguien llamándole, picándole a través del cristal de su puerta, de la puerta del coche. Alguien que no esperaba, porque instantes antes venía precisamente pues caminando por el parking hasta llegar a su coche y no había podido ver ni escuchar a nadie. Es como si, bueno, él tuvo esa sensación, ¿no? Como si esa persona que estaba llamando en ese momento se hubiera materializado casi segundos antes de que picara. Bueno, altas horas de la noche, alguien que pica puede ser realmente pues cualquier cosa, ¿no? Cualquier persona que necesita auxilio. O puede que sea alguien con peores intenciones. Así que lo primero que se le ocurre al amigo Jenkins es subir aún más la música que acababa de poner. Subir aún más. Tremendo. ¿Por qué? No, es que me lo estoy imaginando ahí haciendo un... No, hombre, tiene su sentido, ante ¿no? el peligro, te pones ahí... El arte del escaqueo. Sí. Subo la música y arranco, da igual. No, hombre, no es así en plan Thug Life. Lo que pasa es que tiene una finalidad que yo creo que comparto y que es bastante lógica y se puede entender, ¿no? Ataque Que es la de sónico. llamar la atención a cualquiera que pueda ver por las inmediaciones y entonces quizás de alguna manera disuadir La las estrategia, intenciones las de aquellas personas. Ajá. Plural, porque cuando levanta la vista se encuentra con que hay dos personas. Concretamente dos muchachos que no superarían los 12 años de edad.
dos muchachos pálidos, uno más alto que el otro, muy delgados los dos. Una cosa que le llamó la atención era la vestimenta de estos muchachos, ya que uno, por ejemplo, llevaba una gorra con un logo muy concreto del Montreal Expos Baseball, un logo que estuvo desde el año 1969 hasta el 91, y un tipo de gorra que ya no se hacía desde el año 2004. Y también estos dos muchachos llevaban las típicas sudaderas con capucha de estética skate tan populares en los años 80. Un tipo de moda que no correspondía con la moda del momento. Aquello no cuadraba, no le cuadraba. Pero bueno, decide que es mejor que baje la ventanilla un poco y que pregunte, porque en el peor de las situaciones, aquellos seres, ya me adelanto, aquellos dos niños, si quisieran, podrían entrar y abrirle el coche. ¿Por qué? Porque se había olvidado de poner el pestillo ahí a la puerta. Madre mía. Y digamos que no quiso hacer ver que lo ponía, porque así podía dar a entender, podía transmitir una imagen de inseguridad que podría poner más nerviosos a aquellos dos individuos, que por cierto, Absurdo. estamos hablando de ya seguramente más tarde de las 12:30, en un parking de estos de plantas, en un garaje, dos niños que no superarían los 12 años de edad. No es el lugar para encontrarse con este tipo de compañía, ¿no? Así que, como digo, abre un poquito la ventanilla y pregunta, ¿sí? ¿Ocurre algo? Y le responden al otro lado. Le responde uno de los niños con una voz más grave, más madura de lo que cabría esperar de un niño de su edad. Y le pregunta... No le pregunta, le comenta, ¿no? Disculpe, tenemos un leve percance y esperamos que usted pudiera ayudarnos. Así, leve percance, con ese nivel, con ese... Exactamente, leve percance, ¿no? Que precisamente un chaval de 12 años, en esas situaciones, en ese contexto donde estamos, utilice el término leve percance, le inquietó aún más. Él era consciente de que aquello no era del todo lo natural que cabía esperar. Demasiado polite. Demasiado polite. Bueno, el niño le sigue explicando, como digo, con esa voz más madura de lo que cabría esperar, una voz muy grave. Quizás estaba pegando el estirón, el cambio de voz. Ya sabemos que cuando los chavales pegan ese cambio de voz, pues les cambia bastante la voz. Pero me parece que no van por ahí los tiros. Le sigue explicando y, como digo, pues le comenta lo siguiente. Hemos perdido nuestro transporte y no podemos volver a casa. Y necesitamos llegar. A lo que Jenkins, pues, obligado, les dice... ¿Y dónde vivís? Vivimos en el otro lado de Lancaster. Los chicos señalaron con la mano en dirección hacia donde vivían, que precisamente era en dirección opuesta a donde Jenkins tenía que ir, que era para York. Les dijo que, sintiéndolo mucho, pues no podían. Y entonces los chicos, no podía Jenkins llevarlos. Los chicos le dicen, no te preocupes, tenemos dinero, te podemos pagar la gasolina. Mira, y entonces el chico saca un billete de $20, pero un billete de $20 de diseño antiguo, que quizás ya tenía más de 10 años encima y que, curiosamente, como en otros casos de hombres de negro, este billete, como podéis suponer, estaba completamente nuevo, no estaba ni doblado, tenía ese brillo de billete nuevo, cosa que volvió a inquietar a Jenkins, de cómo es posible haber un chaval a estas horas de la noche que me lleva ropas de hace 10, 15 años y que me saca un billete también de esa época, que me está pidiendo que lo lleve al otro lado de Lancaster. Pero bueno, ¿dónde es ese otro lado? ¿Dónde es? Como el otro lado de Silent Hill. ¿Dónde es ese otro lado? Y los chicos no le contestaban, pero a ver, ese otro lado, ¿sabéis el barrio? ¿Sabéis el distrito al que tenéis que ir? ¿Sabéis una calle? ¿Sabéis si queda cerca de X colegio? West Side. No, los chicos parecían no darle ningún tipo de detalle. De hecho, por más que Jenkins les preguntara por más información, más detalle, para poder concretar a dónde tenían que ir, a dónde quizás tendría que llevarlos, los chicos se mantenían callados y de hecho hay un momento que se giran, se empiezan a mirar entre ellos y se ponen nerviosos, ¿no? Como si realmente les estuviera pillando de que no tenían mucha idea de cómo estaba organizado el pueblo de Lancaster y que seguramente sus intenciones no eran la de llevarlos a su casa. Pero es que entonces Jenkins se da cuenta
del detalle perturbador de este encuentro. Y es que si estamos hablando de Black Eyed Kids, lo que acabó viendo es que aquellos dos niños tenían los ojos completamente negros, cosa que le inundó de pánico. Tuvo que dejar de mirarlos para que estos no vieran que el terror se había apoderado de su cara. Y entonces se dio cuenta de las verdaderas intenciones, ¿no? El chico, que aún no había hablado, en un tono de voz también que no correspondía, quizá, con el que debería tener por su tamaño y por edad, le dijo: por favor, ¿nos puede dejar entrar en su coche? Es que aquí hace frío. O sea, ya estamos viendo que la intención de aquellos chavales era la de entrar en su vehículo, sea como sea. Si bien era por un motivo de llevarlos a su casa o porque fuera hacía frío. Él tenía en mente la imagen de que en cualquier momento aquellos chavales podían sacar una pistola a lo Max Payne 3 y pedirle dinero, $20. o cualquier otra cosa mala, ¿no? De maleante. Pero él sabía en el fondo que todo aquel encuentro estaba rodeado de una atmósfera muy, muy siniestra, ¿no? Sobre todo por aquel detalle macabro de los ojos completamente negros. Así que imaginaos la escena. El chico ya, Jenkins, cierra la ventanilla del coche. No, lo siento, no puedo llevaros. Arranca ya definitivamente y emprende la marcha con su vehículo, mientras los dos chicos le siguen y dicen: por favor, no nos deje aquí. Debe usted acompañarnos a casa. Debe usted acompañarnos al otro lado. Jenkins, decidido, va bajando las rampas del parking hasta llegar a los niveles inferiores, cada vez más deprisa, pero con el miedo, ¿no? Con el miedo de que en cualquier momento le pudieran aparecer detrás de una columna, detrás de un coche, aquellos dos chavales. Bueno, hubo suerte, o quizás hubo absurdo, porque instantes antes de que él sabía que los tenía a 2 metros del coche, que los chavales le estaban increpando: por favor, llévenos a casa, se gira, mira por el retrovisor para ver si los chicos siguen detrás, y ya no están. Y piensa él que no se dio el tiempo suficiente como para que los chicos corrieran y se escondieran. Él tiene la sensación de que de la misma forma que habían aparecido, se hubieran desvanecido, literalmente. Y como digo, finalmente consigue salir del parking, y ya cuando llega a la carretera, si ya iba rapidillo bajando los diferentes niveles del parking, ya ahí en carretera, pone la directa y a salir corriendo de aquella zona. Eso sí, saliendo de la zona, pero mirando en todo momento por el retrovisor a ver si aquellos dos chavales le seguían. Parecía que no era así. Corriendo hasta que se tuvo que detener a 3 calles del parking porque había un semáforo en rojo. Bueno, cosa normal, ¿no? Seguro que tardará no más de 10 segundos en ponerse en verde y podré ya definitivamente salir de aquí gritando. Lo estoy viendo venir. No se ponía nada, no se ponía en verde, seguía en rojo aquel semáforo. Miraba por detrás, miraba por el retrovisor, quiero decir, no había nadie. El semáforo seguía en rojo. Volví a mirar y ya estaba. Ya estaban ahí otra vez reflejados en el retrovisor. Madre mía. A una distancia que no correspondía en función del tiempo que había transcurrido respecto a la última vez que había mirado por el retrovisor. Era imposible que ya estuvieran donde se encontraban ahora. Ni que vinieran corriendo. Que vinieran corriendo. Y los escuchaba: por favor, llévanos a casa. Uno, el que más había hablado, con un tono más desagradable. También lo pudo ver, fijaos hasta qué punto tendría que estar cerca al chico del coche de Jenkins, que Jenkins pudo ver como este que estaba más desagradable tenía una extraña mueca grotesca en la boca. Mientras que el otro chaval, el que es más pequeñito, el que menos hablaba también con un tono desubicado. Se refería a Jenkins también pidiéndole auxilio, pero como si a la vez lo estuviera haciendo en un tono de disculpa. Era algo así como una estrategia de poli bueno, poli malo, que evidentemente no surgía efecto. Lo único que hacía era inquietar aún más al pobre Jenkins. No se explicaba cómo aquellos niños podían estar ahí, tan desubicados, que recorrieran esas distancias mágicamente, que aunque el semáforo estaba en rojo, un semáforo que él sabía que a esas horas de la noche tenía que estar en ámbar, por cierto, pues decidió saltárselo, decidió cruzar, sobre todo porque veía que en la intersección no pasaba ni iba a venir ningún coche. Tiró adelante, se comió otro semáforo en rojo, un segundo, porque podía hacerlo.
con tal de dejar atrás a aquellos dos extraños niños de ojos negros. Lo mejor, peor, seguramente mejor que le podría pasar era que, bueno, le saliera al paso un coche de policía porque este hubiera visto que se había saltado un semáforo en rojo, pero, oye, al menos estaría con la policía, estaría seguro, él pensaba. Bueno, tuvo suerte porque pudo ver que los niños cada vez se quedaban atrás, él llegó a la autopista, consiguió llegar a casa, pretendió echarse a dormir, pero no pudo, de hecho estuvo 48 horas sin poder dormir. Y cuando por fin logró conciliar el sueño, que esto pues no podía ser sin dejar encendida, ¿no? Una lamparita ahí en su mesita de noche, estuvo varios días durmiendo con la luz encendida porque tenía miedo. Y cuando conseguía dormir, como digo, siempre aparecían esos dos niños en sus sueños. Niños que, como digo, vestían un ropaje que no correspondía con la época, que tenían dinero que no correspondía con el dinero de ese momento del año 2008, que tenían un comportamiento extraño y que sobre todo tenían unos no menos extraños ojos, totalmente negros. Unos niños que parecían haber salido de la nada y que solo le pedían a Jenkins el poder ir al otro lado, sea lo que sea. Black Eyed Kids.